Muy buenas tardes, amados hermanos, en esta tarde. Gracias una vez más en esta hora de transmisión en el programa que a nombre de nuestro hermano Alfredo Miranda me ha pedido el favor de poderlo ocupar el tiempo, ya que en su trabajo no fue posible estar en su horario normal. Entonces, pues agradezco al hermano de haberme dado esta confianza, de haberme dado la oportunidad de cubrir su horario de él. Así que un saludo a nuestro hermano Alfredo Miranda, a nombre de él. Estoy ahorita cubriendo en esta tarde. Le saluda el hermano en Cristo, servidor Apolinar Cornelio, desde San Fernando, Tamaulipas, México. Así que gracias una vez más, gracias a cada uno de nuestros hermanos de que nos han estado ya en esta tarde, y a los que se unen con el hermano Alfredo. Así que pues una vez más gracias, saludos. Sé que estamos transmitiendo en su horario de él. Y de igual manera, agradeciendo a Dios que nos ha dado la oportunidad, la salud y la vida. Mis respetos con el hermano Alfredo, su programa de él, pero pues él me pidió que hiciera ese favor. Pues aquí estamos, gracias a Dios, mi servidor. Así que vamos a estudiar una porción de la palabra. También me ha hecho llegar en esta tarde, me ha hecho llegar su petición, me escribió en la mañana, y aquí tenemos ya la lista a quien él le han pedido para que estemos orando por cada una de las necesidades que está sufriendo a algunos hermanos. Pero gracias a Dios nuevamente seguimos en vivo, seguimos en este enlace. No estoy en cabina, mi hermano Alfredo Miranda, así que un saludo donde esté en su trabajo. Estoy transmitiendo en una casa particular también por los trabajos que estamos haciendo, así que no me fue posible estar en cabina, pero hemos puesto en contacto con nuestro hermano Daniel Cerda. Él está allá en cabina, le envío saludos, y allá en cabina se encuentra nuestro hermano. Él va a hacer el enlace, el trabajo que le corresponde a enlazarse en diferentes plataformas. Así que un saludo también allá en Radio Cabina, que escucha, es sintonizado a través en el área de San Fernando, Tamaulipas, México. Así que bienvenidos a su programa. Les saluda el hermano en Cristo Apolinar Cornelio desde San Fernando, Tamaulipas. Vamos a orar y después vamos a estar saludando y orar también por los que nos han hecho llegar en esta tarde. Así que los invito y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad y la bendición que nos regalas. Padre Santo, en esta hora tú conoces los motivos que estoy aquí delante de tu presencia, Padre, agradeciéndote también la oportunidad y la bendición que me diste por este siervo. Gracias, y bendice también a nuestro hermano Alfredo. Gracias, bendito Dios, por todas esas oportunidades que nos brindas en cada momento, Padre. Quédate en esta hora, Padre, y nos vamos a estar estudiando tu palabra. Gracias, bendito Dios, y te rogamos bendiciones por cada uno de nuestros oyentes a través de esta página que se conectan, a través de este enlace. Tenemos la comunicación con cada uno de nuestros hermanos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te suplicamos bendición en el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, el hermano Alfredo Miranda me ha hecho la petición, me ha hecho llegar la lista. Aquí lo tengo, en unos momentos más vamos a estar orando por los hermanos. Y de igual manera, mis amigos y hermanos que están conectados, pues decirle también que si ustedes tienen también su agradecimiento de alguna necesidad que está viviendo, de lo que está sufriendo, de alguna enfermedad, pues igualmente, hermano, háganos llegar a través del mensaje, y
estaremos orando en su horario de nuestro hermano Alfredo Miranda. Gracias. Eva Peña Nieto dice, buenas tardes, hermano. Dios los bendiga. Igualmente, saludos, dice, desde Chihuahua, México. Bueno, pues lleve saludos también desde San Fernando, Tamaulipas. Raúl González dice, Dios les bendiga grandemente, hermano Apolinar. Gracias, igualmente, gracias. Alba Lucero Blanco Pinzón, gracias. Pinzón. Gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma. Ya tenemos tiempo de no haberlo visto conectada, o al menos yo a lo mejor soy yo el que no he estado conectado, he estado retirado un poco en estos estudios, pues también tenemos trabajo. Próximamente tenemos un evento aquí de campaña evangelística en San Fernando, Tamaulipas, México. Luz Avillón, mamá de nuestro hermano Alfredo, dice, buenas tardes, hermano, aquí conectada, Dios lo bendiga desde Honduras. Soy la madre de Alfredo Miranda. Hermana, pues gracias porque tiene un siervo ahí, tiene uno que estar trabajando en la obra de Dios, así que bendecida mi hermana desde Honduras, saludos y cuídense mucho con estos climas. Bueno, aquí en México está haciendo frío, allá en Honduras pues no sabemos cómo está la temperatura, pero aquí es una temperatura ahorita está fría, un día que no está lloviendo, pero está también el solecito, pero ya en la sombra se siente lo frío. Así que gracias, un saludo desde Honduras. Luz Nelly Ríos Moreno, gracias también, buenas tardes mi hermano y a la audiencia, Dios los bendiga igualmente, saludos, donde se encuentra mi hermana, no lo sé si está en su trabajo, en su casa, pero Dios los bendiga grandemente. Así que quiero estudiar. Yo le preguntaba al hermano si había algún texto en especial, pues él me dice lo que su corazón me dicte. Pues déjeme decirle, mi hermano, es Dios el que nos dirige. Así que, hermano Jorge Rodríguez Figueroa, bendiciones igualmente, saludos desde aquel lugar, en aquella isla. Muchas gracias, hermano Jorge. Dios lo bendiga con toda su familia. Así que, mi hermano Jorge, ya que ahí está conectado, voy a pedir también que me ayude con algunos pasajes. Sé que él tiene un estudio más preparado que yo, pero gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar estudiando la Biblia. Dice, aquí en Puerto Rico está fresquecito. Qué bueno, agradable ese clima. Gracias, hermano Jorge. Vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios y vamos a estar estudiando que esto es muy importante para muchos. Dice, ¿y en dónde se escribió la carta a los romanos? Una pregunta que me hicieron hace algunas 2 semanas. ¿En dónde se escribe? ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pues es muy importante porque muchas de las veces leemos un libro y no tomamos esa preocupación de preocuparnos de ver de quién es el autor, cuál es el origen de un libro. Y cualquier libro que usted lea, usted tiene que ver quién es el autor de ese libro. Así que esto es muy importante. Jorge Rivera, bendiciones, hermano, dice, saludos igualmente, Dios los bendiga. Entonces tenemos ahí la pregunta, ¿en dónde se escribió la carta a los romanos? ¿En dónde? Porque algunos dicen que se escribió en Roma y algunos dicen que no. Pero bueno, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. ¿Y quién es el autor? Para muchos, pues, hay 2 pensamientos ahí, otros dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, vamos a ver, la Biblia nos aclara las dudas. Toda duda que tengamos, tenemos un excelente maestro en la Biblia. Así que vamos a estudiarlo, vamos a compartirle el tiempo que tengamos y el tiempo que tengamos esta oportunidad y hay que aprovecharlo. Luz Savillón dice, aquí hay mucha lluvia, pero sin frío. Bueno, y ahí nos dice la hermana que está lloviendo allá por Honduras y pues excelente, es una gran bendición.
Alba Lucero, dice Alba Lucero Blanco, dice saludos, sale ama desde Colombia, un abrazo, dice oraciones por toda la hermandad, por donde quiera que estén, amén, igualmente, gracias, Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver Carta a los Romanos, capítulo 1, Carta a los Romanos. ¿Quién es el autor? Esto es lo que nos interesa primera. Es lo que tenemos que saber, quién es el autor de este libro. Y vemos ahí Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nos dice el versículo 1 del capítulo 1, es siervo de Jesucristo y llamado ser apóstol, apartado para el evangelio. Quiere decir que Pablo fue separado entonces. Y esto nos indica que Pablo fue separado para el evangelio. Pablo fue escogido por Dios. Fue el siervo de Jesucristo. Por el versículo que estamos viendo ahí en el verso 1. Pero hay algo muy importante que vemos en estos versículos. Pablo dirigió a todos los santos en Roma. Pablo, cuando escribe a la carta a los romanos, va dirigido a los santos, y esto lo podemos ver en el verso 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el pasaje que nos menciona aquí, en el verso 7, a todos los que estáis en Roma. Entonces Pablo nos da, con estas palabras que él utiliza en el verso 7, casi como que nos da la seguridad que Pablo todavía no estaba en Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma, está fuera de Roma. Amados de Dios, está dirigiéndose a los cristianos, llamados a ser santos, está dirigiendo a los hermanos. Y luego le dice, gracia a vosotros de nuestro Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos en este versículo, Pablo se dirigió a los santos en Roma. También se dirigió a la congregación. También se dirigió a las iglesias. O sea que Pablo se está dirigiendo a los santos en Roma, a las congregaciones que se establecieron, a las iglesias ya establecidas ahí, donde estaban ahí reunidos. ¿Por qué le digo a esto que Pablo se dirige así? Porque en el capítulo 16 del mismo libro, en el mismo carta de Romanos, en el verso 5, vemos las enseñanzas, o vemos ahí el pasaje. Ahí, acompáñenme ahí en Romanos 16 verso 5. Dice, saludo también a la iglesia de su casa. Aquí hay hermanos. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjate, esto es algo muy importante que cuando a veces leemos estos pasajes, a veces no nos damos cuenta quiénes son los que inicia o quién empieza a trabajar en un lugar de una congregación. Y aquí en el verso 16 dice Pablo, a Epeneto, amado mío, dice, quien es el primero, él dice, el primer fruto de Acaya. Es decir, que fue el primero que aceptó el evangelio, el primero que aceptó la salvación. Y ahora vemos en el verso 14, dice, saludad también a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Bueno, se mencionan algunos ahí, pero luego la última parte dice, a los que están con ellos. Quiere decir que había otro más
no sabemos cuánto, pero existía ahí hermanos que estaban apoyando. Dice el hermano Jorge Rodríguez Figueroa, se cree que pudo haber sido escrita desde Grecia, Corinto. Excelente, mi hermano. A eso vamos a llegar. Gracias, hermano, por ese apoyo. Gracias porque esto está excelente, esto que muchas de las veces leemos cualquier carta, cualquier libro, pero no tomamos el tiempo de ver quién lo escribe, dónde se escribe, a quién va dirigido, a quién los escriben. Y esto es importante para que nosotros aprendamos, porque muchas de las veces, bueno, dice, ¿quién escribió esta carta? Esto nos ayuda bastante y vemos aquí en nuestro hermano, nos está dando ya la pista. Ya está la pista y esto lo vamos a hacer. Gracias, mi amado hermano, yo sé que es un excelente maestro. Y si Dios permite, voy a ir poco a poquito. Tenemos que ir como en la escuela que vamos en la primaria. Primero, segundo, tercero, cuarto. Pero esto es bueno compartir. Es bueno que nos enseñemos unos a otros. Saludos, dice, gracias. Yo miro y comparto. Gracias, hermana Alba Lucero. Gracias. Dios lo bendiga. Esto es excelente porque es un trabajo en equipo. Así que vemos en este versículo. Entonces, estábamos viendo que Pablo se dirige a los santos de Roma. Se dirige a las congregaciones. Pero en el verso 15 encontramos allá en Romanos, dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Vean estos dos versículos, el verso 14 y el 15, que habían hombres trabajando, habían personas que ya habían aceptado el evangelio, que estaban ya en equipo con una unidad para el trabajo dentro de la iglesia. Por eso Pablo se dirige a las congregaciones, pero también se dirige a las iglesias, y esto lo podemos ver en el verso 16. Aquí Pablo ya incluye todo a los santos de Roma, a las congregaciones en Corinto, y también se dirige, ahora sí, a las iglesias, ya dice ahí. Por eso dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué hermoso es esto cuando Pablo se expresa con ese amor de palabra, ósculo santo, os saludan todas las iglesias. Es hermoso. Y es hermoso cuando tú llegas a una congregación y te saludan y te dicen los hermanos, bienvenido, hermano. Gracias, hermano, por tu asistencia. Gracias, hermano, por acompañarnos. Pero ¿cuál es difícil? Cuando entras, ni siquiera te dieron un saludo. Hay veces se siente triste. Y hay veces errores que cometemos porque en vez de juntar o a veces de ser, vivir en armonía ese gozo, lo hacemos que se aparte aquellos que nos visitan. Por eso es muy recomendable a quien nos visita dar ese recibimiento, saludar, decirle bienvenido, decirle ¿cómo está, hermano? Porque Pablo se expresa de esa manera. Pablo está dirigiéndose, él se expresa a los santos, a la congregación, y luego dice, saludad a todas las iglesias. Está hablando ya en plural, porque dice a las iglesias, donde a los que estaban ya establecidos. Y esto es lo que vemos aquí en Romanos. La siguiente pregunta que vamos a hacer es, ¿cuándo se fue escrita? ¿Cuándo? Según los datos que yo tengo, aproximadamente fue escrito en Corinto, que ya nos contestó el hermano Jorge, y aproximadamente en el año 57, ahí sí mi hermano Rodríguez, Jorge, si está ahí, me gustaría que me ayudaras en esto, si estoy en lo correcto, aproximadamente en el año 57 fue cuando escribió esta carta
o la epístola de los romanos. Así que vamos a ver también qué opina el hermano. Yo lo tengo aquí, la respuesta se nos ha dado ya, y es cierto lo que menciona el hermano. Se cree que esto se escribió en Corinto, no se escribió en Roma, aunque muchos afirman que la iglesia de Cristo fue establecido por Pedro, que Pedro, eso no lo podemos comprobarlo dentro de la escritura. Lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cada punto de lo que está el establecimiento de la iglesia. A ver, el hermano Jorge dice: sí, mi hermano, estás en lo correcto. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, esto me da más energía, hermano. Gracias, porque quiere decir que entonces mis estudios que estoy llevando está en lo correcto también, porque yo soy una de las personas que cuando no estoy conforme, empiezo a investigar, empiezo a buscar para ver dónde está, y donde calla la Biblia, callo también, porque no puedo poner algo de lo que no está. Por eso yo lo pongo aquí aproximadamente en el año 57. Por las palabras de Pablo, bueno, ¿cuándo se fue escrita? Ya dijimos que el año. ¿Por qué quiero mencionar esto? Por las palabras que Pablo dijo. En el capítulo 1 del verso 10, ahí en el mismo Romanos, no vamos a ver otros libros más que Romanos en el capítulo 1, pero en el verso 10 al 15, ve lo que dice el apóstol Pablo. Dice en el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual. Fíjate lo que menciona, que él quiere ir para comunicarnos algún don espiritual. No se le olvide este versículo, porque lo vamos a ver más adelante. A fin de que seáis confirmados, pero esto es para ser mutuamente conforme por la fe, que no es común a vosotros ni a mí, dice ahí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No nos menciona quién les estorbó. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo ya está ahí mencionando. Dice, a los griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para en estos momentos todavía, Pablo no se ha viajado para Roma. Por eso les digo que porque Pablo todavía estaba en un lugar fuera de Roma. Y luego dice Luz Nelly Ríos, dice, ¿qué parte de Colombia es usted, mi hermana? Ah, ok, le está contestando otra hermana, creo. Sí, así es. Jorge Rodríguez Figueroa dice, en el año 57 después de Cristo. Gracias, mi hermano. Gracias por confirmarme esto. Esto me da, ahora sí, alegría y gozo de que el estudio que estoy haciendo, comparto, porque coincidimos en los años. Así que gracias, hermano. Y luego dice Pablo con esas palabras, pero antes de viajar a Roma, primero viaja a Jerusalén. No se pierdan de vista, cuando Pablo quiere ir a Roma, pero antes de ir, decide viajar a Jerusalén. Ahí vemos ahí mismo en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, vemos que Pablo toma la decisión y regresa a Jerusalén. Y hay un trabajo que él está haciendo ahí, Pablo. En el verso 22, podemos verlo ahí, cuando Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, teniendo más campo en estas regiones
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Dice, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es donde Pablo todavía no va a Roma. Regresa a Jerusalén. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vea este pasaje y el trabajo que se le encomienda a Pablo. Pablo tenía el propósito de ir a Roma, pero Pablo dice, me regreso a Jerusalén. Y recordemos, si ustedes tienen su Biblia, observen los viajes de Pablo. El primero, segundo y tercer viaje de Pablo, cuando Pablo está en Corinto y la distancia que está en Jerusalén. O sea, es una distancia, un tiempo determinado, no lo sé, el tiempo para recorrer, porque recordemos en aquellos tiempos no existían aviones, solamente viajaban en barcos y en camellos. Pero ahora él regresa y algo, que Pablo traía ofrenda. Y Pablo, estoy seguro que Pablo no viajó solo. No nos menciona la Biblia. Pero esto quiero pensar porque él traía dinero. Traía ofrenda. Que eran enviados. Que se le había enviado a Jerusalén. Y esto lo podemos encontrar ahí. Y vemos, si le seguimos hasta el verso 32, ahí está. Lo puede usted leer ahí en su Biblia. Hasta en el verso 32. Pero no nos va a dar tiempo para irnos a ir explicando, porque también tenemos la petición que nos ha hecho el hermano. Así que mi respeto es con el horario del hermano y lo que él nos ha hecho llegar. Pero esto es excelente, nosotros vemos. Así que Pablo tenía una gran responsabilidad, el compromiso con los hermanos, el compromiso tanto lo de aquel lugar donde Macedonia y Acaya, que hicieron esta colecta, tanto para trasladar ese dinero a Jerusalén. Recordemos que para esos tiempos estaba sufriendo Jerusalén. Pero Pablo estaba ya ocupado, y antes de salir de Corinto, aquí es donde Pablo, antes de salir a Corinto, tuvo la oportunidad de enviar esta carta o epístola, como usted lo quiere llamar. Unos lo conocen, la carta a los romanos, otros lo conocen, la epístola de los romanos. Y dice, esta carta o epístola, por conducta de Febe, quien era de Cencreas, puerto de Corinto. En el viaje, y en el primer, segundo y tercer viaje de Pablo, ahí busca usted Corinto en su mapa, en la Biblia, y ahí va a aparecer Cencrea. Cencrea, ahí está pegadito, que es en Corinto. Y ahí estaba una mujer que se le fue encomendada, una mujer que se le tuvo la confianza de decir, esto es lo que vas a hacer. Y eso lo podemos encontrar ahí en Romanos. Romanos, ahí también lo podemos encontrar en el capítulo 16, verso 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ve que habían hermanos, pero la confianza que había en ella. Y Pablo se dirige a Febe a esta carta. Y si Pablo está diciendo, y estaba en Corinto, y se lo entrega a Febe, esto nos indica que Pablo estaba ahí en Corinto, Grecia. Pablo estaba ahí y ahí escribió la carta, por la conclusión que podemos nosotros ver en este punto, por la versión que nos está dando en el pasaje. Así que fechas no podemos acertarla, porque no hay una fecha exactamente cuándo
ni fechas que estuvo ahí. Pero sabemos que la Biblia nos dice que estuvo en Corinto, como en los viajes de Pablo, que inicia su primer viaje misionero, los lugares que fue recorriendo. No nos dan fechas, y menos nos van a dar horas, así que pues es imposible yo responder esas preguntas. Necesitaría yo buscar, pero pues, es muy difícil para mí. Pero sí, aproximadamente los viajes en los años son aproximaciones. Hermano Jorge Rodríguez dice, año 50, y dice, es la fecha más acertada. Ahí lo que nos está diciendo. Cuando nos dice acertada, es el que más cercano. Es el más cercano que está ahí. Como puede ser en ese lapso de tiempo que se escribió. No hay una fecha exacta. Gracias, hermano Jorge Rodríguez Figueroa. Le agradezco mucho, hermano. Un excelente maestro, porque he estado viendo sus estudios y gracias. Entonces, estas evidencias es lo que encontramos nosotros en la Biblia. Evidencias que encontramos que fue escrita en Corinto y el autor es Pablo. Así que en la primera ya lo vemos, Pablo es el autor. La carta se escribe en Corinto. En Corinto trabaja Pablo y escribe ahí. Y después de su partida entrega ese escrito. Pero también agrega algo a Pablo cuando le encomienda a Febe. Porque vemos al apóstol Pablo en el capítulo 16 y en el verso 21 y el 23, observamos algo lo que dice el apóstol Pablo. Envía saludos a los hermanos. Creo que esto ya lo hemos mencionado también. En Romanos capítulo 16, envía mensajes a los hermanos. En el verso 21, dice la escritura, os saluda también a Timoteo, mi colaborador. Y recuerda que tenemos también a Timoteo, en la carta de Timoteo, en la primera y segunda de Timoteo. Pero aquí resalta primero a Timoteo. Pablo se acuerda, dice, a Timoteo, mi colaborador. O sea, es el que estaba aquí, su mano derecha. Y que podemos confirmar lo que es mano derecha, porque más adelante, si vemos en la carta de Timoteo, dice, lo que tú has aprendido de mí y lo que has oído de mí, a esto te mando. Ahora yo te digo que tú lo hagas lo que tú has aprendido de mí. Así que quiere decir que Timoteo estaba ahí con Pablo. Por eso aquí dice, mi colaborador. Pablo saluda a Timoteo, a Sosípater, Gayo, Erasmo, y eso lo podemos ver en el verso 21 y el verso 23. Dice, y hay otro que nos dice, os saludan a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Luego en el verso 23, os saluda Gayo, hospedador mío. Fíjate el trabajo que tenía este hermano. Hospedador mío. Y de todas las iglesias, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Fíjate el cargo que tenía este hombre. Y el hermano Cuarto. No nos dice cómo se llama, solamente el hermano Cuarto. Yo también tengo hermano 2, hermano 3, hermano 5, hermana 6. Esto lo vemos entonces que Pablo se dirige a los hermanos. Y luego dice que habían estado con Pablo. Ellos estuvieron con Pablo ahí. Que podemos asegurar ahí lo que nos menciona en Hechos 24. En Hechos 24 podemos ver que ahí estuvieron en el momento. Hechos 24 podemos ver ahí. Le acompañaron, dice, hasta Asia, a Sópater de Berea. Aquí nos menciona de dónde es. A Aristarco el segundo, de Tesalónica. Así que Aristarco
y segundo son de Tesalónica. A Sópater es de Berea. Y luego dice, a Gayo de Derbe. Y Timoteo de Asia. A Tíquico y a Trófimo. La escritura que sí nos señala dónde está. Nos da una información si lo leemos despacio, si lo tomamos en cuenta lo que está escrito. Entonces el origen, ¿de dónde se escribió la carta? Los romanos, nos vamos a quedar en Corinto. Año aproximadamente en el año 57, el autor es Pablo. Ahora, después de escribir esta carta, Pablo, después de escribir esta carta, se supo que por fin iría hasta allá. Ahora Pablo, él recibe este mensaje y no recibió por gobernantes, sino Pablo recibe un mensaje divino y Pablo entonces a gusto, contento Pablo porque al fin ahora se tiene que viajar ¿a dónde? A Roma. Pero antes de viajar, ve lo que recibe el apóstol Pablo. Y esto es algo extraordinario para nosotros, porque ahora sí, autorizado de viajar directamente a Roma por las palabras que recibe allá en verso 11 del capítulo 23 del libro de Hechos, lo que él tenía su deber en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso cuando nosotros lo estudiamos. Dice aquí, desconocemos cuál es la causa, pero lo que sí podemos decir es que Pablo va a viajar ya para Roma y tiene que hacer esa encomendación porque Dios le ha dicho. Por lo tanto, Pablo apenas va a viajar ahora a Roma. La carta se escribe en Corinto. Y algunos dicen que Pedro estableció la iglesia. Pero la pregunta que podíamos ver esto, si así fuera, entonces Pablo no se le había ordenado, dirige a diferentes lugares. Esto es algo como que no lo que menciona, que primero saluda a las iglesias, saluda a la congregación, saluda a los hermanos y dice a las iglesias en Roma. Pero no había estado Pablo ni Pedro para estos tiempos. Es algo como que no nos da la... Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Algo que se le ocurrió a Pablo. Y si usted lo ve ahí en el libro de Hechos, a dar la claridad de que Pablo dónde estaba y por qué se tiene que viajar y a quiénes la va a confirmar allá en Roma. Esto es lo que nosotros podemos encontrar entonces. Allá y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos, ojo, y romanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando inicia sus escritos ahí en el capítulo 1, de los versos 1 y 2, se dirige a las iglesias que estaban ahí en Jerusalén, viajaron a sus orígenes. Ve que esta es una historia. Vemos la escritura, nos da una información que nos dio al griego para la salvación. Por eso el apóstol Pablo menciona ahí en Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio. Y las mismas palabras que utiliza. Allá en Roma también me escribe Blenda Natasha Flores, que es de un trasplante que está, ya creo que se lo está haciendo, o si ya se lo hicieron. También tenemos a Eduardo Cruz por la recuperación de su salud. Él es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cristóbal Echavarría y esposa. Gracias también.
Yamilet, que es de Panamá. Y gracias. Sí, mi hermana Luz, se corta la transmisión, sí, mi hermana. Estamos batallando con el internet, no sé cuál es la causa, pero pues bueno, lo que alcance, aquí estamos. Dios los bendiga igualmente. No sé si es aquí conmigo o ahí en alguna. Dice, vamos a ver a hermano Jorge Rodríguez, sí, mi hermano está